no sé si te ha pasado en el momento de investigar, y fue una pregunta que empecé a tenerla todo el momento que leía. ¿Crees que somos no solamente en Lima, en el país, que anhela un gobierno militar, que está esperando que venga ese caudillo militar para que ponga orden porque siente que los civiles no lo pueden hacer? Yo tenía eso dando vueltas, no sé si eso te pasa. No estoy seguro. Cuando yo era chico existía todavía el gobierno militar que no era un gobierno militar como los de como otros del Plan Cóndor, por decirlo, ¿no? De Morelos Bermúdez no era lo mismo que Videla o Pinochet, qué sé yo, ¿no? Lo llevó la democracia y a Belaúnde se le acusaba, se le desdeñaba por blando también, ¿no? Y efectivamente, pues se le escaparon las tortugas un poco y el terrorismo, y no solo el terrorismo, sino otros males peruanos, digamos, Carlos Cultivo y luego García y luego vino Fujimori, ya sabemos lo que ocurrió, ¿no? Y sí, desde entonces es el relato de la mano dura, ¿no? Hay como el mito de la mano dura, ¿no? No estoy seguro de lo que dices, sí, o sea, pero eso ya es a nivel personal, ¿no? No, digamos que no tiene que ver directamente con el libro, ¿no? La gente en ese momento, había, en el 72 del siglo XIX, había, me parece, gente que claramente no quería más militares, porque habían pasado 50 años y como ahora estás harto de quien gobiernas porque tu situación económica está mal y hay solamente unos pocos que les va bien, ¿no? Y les iba muy bien a los que les iba bien, pero hay mucha gente que le iba muy mal. Entonces había una disconformidad con quienes gobernaban, y quienes gobernaban eran militares, y el Perú fue el último país en aceptar un civil, además, ¿no? En la región. Entonces era como una fuerza de los tiempos que había que cambiar, esa mano dura. Pardo representaba la modernidad en todo sentido, ¿no? Era un hombre muy preparado, muy carismático, muy joven, sumamente joven, tenía creo que 30 y pico años, 37 años creo. Estaba preparado, y ha sido alcalde de Lima. La gente se conmovió cuando su propio hijo murió por la peste. Eso es otra cosa que vincula con el presente, ¿no? Que hubo la peste de fiebre amarilla. Entonces era muy, muy querido, era muy popular, tenía una gran oratoria, ¿no? Y los militares eran lo contrario. Y como te digo, ya había una corriente como de desacuerdo, pero no todo el mundo pensaba así. Había gente, como los mismos militares, que pensaban que los civiles, como decía hace un momento, no estaban preparados, porque no conocían el Perú, porque era como que esos ricachones que van a venir a gobernar, ¿no? O sea, ¿qué sabes? ¿Qué saben? No sé. Entonces, pero mientras que, por ejemplo, Gutiérrez y Balta también, pues sobre todo Gutiérrez había recorrido todo el Perú, había estado en todas partes, como militar y como jefe, digamos, ¿no? Entonces creían que eso les bastaba. Pero ya viste que entonces, ya no solamente el populacho, la gente que salió, digamos, a tomar venganza por su mano, sino me parece que buena parte de la sociedad ya no estaba dispuesta no hubiera aceptado ese golpe, pero quizás, por supuesto, no de esas maneras tan violentas o sea, el rechazo no hubiera sido tan violento como fue exacerbado, conducido, con una mano negra, ¿no? No es el pueblo llano el que salió, los limeños no fueron que salieron a masacrar a los Gutiérrez, yo discrepo con eso. Pero para responder a tu pregunta, yo creo que sí, que ante pero eso ya soy yo, repito, ¿no? Ante el desbarajuste, ante la crisis, tú quieres un padre que venga y ponga orden, ¿no? Un padre que te defienda, un padre que te cobije, que te dé dinero, ¿no? Sí, eso puede hablar de cierta inmadurez, ¿no? Como país también, ¿no? Que crees que necesitas una mano mágica que venga y te resuelva las cosas, porque quizás no eres capaz tú mismo de solucionar tus problemas, ¿no? Eso es una pregunta para los sociólogos, me parece, ¿no? Y lo que tú, como has comentado ahorita, y los que ya se van a acercar al libro a conocer a los hermanos Gutiérrez, hay muy poca información. Pero lo que se sabe de ellos es que eran indígenas, o sea, venían de Arequipa, venían de Arequipa, de la sierra, no eran carismáticos, o sea, cero carisma eran los. Y estaba en una ciudad, pues, Lima es racista, Lima es discriminatoria, pero solo una pregunta al azar.
¿crees que uno de los grandes puntos que no Sí. quedó la revolución es porque era ese rechazo a Sí. ellos por ese bagaje que tenían? Sí, Si sí. hubieran sido carismáticos, probablemente esto no hubiese sucedido. Sí, sí creo eso. Eran todo lo que has dicho y además eran ignorantes. O sea, eran unos señores de la guerra, Ujú. pero no eran gente que tenía roce, no eran guapos. Tomás Gutiérrez era medio gordinflón. El otro tenía la cicatriz en la cabeza, el otro tenía un ojo medio mal, o sea, ¿no? Y eran temibles. Se cuenta mucho de la voz de Marceliano Gutiérrez, o Silvestre era como soberbio y caminaba con el fuete en la mano, ¿no? Y castigaba a la gente de manera salvaje, ¿no? O sea, no eran gente, Hay un par era de... gente esa que te provoca un poco cruzar la calle cuando lo ves venir, digamos, ¿no? Ujú. Por supuesto que esa es una visión unilateral de los hechos, ¿no? Porque nos falta para poder comprender lo otro, ¿no? El otro lado que seguramente tendrían, familia, cariños, ¿no? No es que nadie es unidimensional, ¿no? Pero sí, yo creo que se aprovechó mucho, por ejemplo, en algunos, cuando muere Silvestre Gutiérrez y Tomás le envía un mensaje a Marceliano informándole de eso, es muy conocido que el mensaje que le manda Tomás en un papelito es: Marceliano, han muerto a Silvestre, cuídate, o vente, no me acuerdo la última palabra, pero ese "han" era sin H. Y la gente usó eso mucho después de la muerte de Dios para burlarse de su ignorancia y un poco para justificar esa gente que nos va a gobernar. Claro. Si teníamos a Pardo al costado, que era como te era Kennedy, ¿me entiendes? O sea, como te era Kennedy a Castillo. O sea, más o menos era, ¿qué voy a tener a o sea, voy a aceptar a este patán mientras tengo a una persona sumamente preparada para que nos gobierne, que además es blanco y rico, ¿no? Entonces, sí, hubo un desprecio absoluto y racista hacia ellos, ¿no? Porque en realidad no tuvieron tiempo de hacer nada. O sea, no les dieron tiempo, ¿no? Y otra cosa más, y que es bien interesante con lo que dices, es que Tomás Gutiérrez nunca, yo pienso, ¿no? Esa es una especulación, nunca pensó él dirigir la rebelión. Él pensaba que la iba a hacer Balta, y es Balta al echarse para atrás, Balta que sí era catalán, educado, ¿no? Blanco. Al echarse para atrás Balta, ellos, como decía al principio, ellos siguen con el tren de la historia, digamos, ¿no? Pero como no tenían capacidad de gobernar, al día siguiente llaman a Fernando Casós a que gobierne. Y Fernando Casós era mulato también, ¿no? O sea, no se sabe bien por qué lo llamaron a él. Había una relación entre los Gutiérrez y Casós, pero Casós era un tipo muy famoso como un excelente polemista, y como un tipo como que vivía en contra. Estaba en contra de todo, de todos, un liberal, así como anticlerical, ¿no? Pero siempre le sacaban en la cara que era Sambo. El Sambo Casós, le decían, ¿no? Entonces, eso estoy seguro que también pesó en la animadversión, ¿no? O sea, nada les jugó a favor para que pudiesen haber prosperado. O sea, si ellos hubiesen... esa es otra especulación, ¿no? Si ellos hubiesen sido blancos, ¿no? O limeños, no hubiesen acabado como hubiesen acabado. O sea, no hubiesen acabado así. O probablemente con carisma, ¿no? Porque el tema era que como eran, o sea, daban miedo, sí. y se exacerbó ese temor que tenían, ¿no? Literal eran esos salvajes con uniforme, ¿no? Que me van a Sí, tienes razón, gobernar. porque no eran los primeros mestizos en ser presidentes, por supuesto, ¿no? Sí, es verdad. Ellos eran de la sierra de Arequipa, ¿no? De Huancarqui, que queda en la actual provincia de Castilla, en el valle de Maje, ¿no? Y no eran pues personas tampoco instruidas, ¿no? O sea, sí, por supuesto que la carrera militar era una forma de movilización, de ascenso social, ¿no? O sea, ellos podían tener eso. Tenían sus fotos, Tomás tenía sus fotos en Curret, digamos. Pero, mira, hay mucha gente, hay periodistas, historiadores de la época que no lo soportaban, pero los cito, ¿no? No lo soportaban, pero casi todos tenían que reconocer que eran honestos, ¿ya? O sea, que no eran gente que se había enriquecido, como muchos, como la mayoría en realidad. Silvestre tenía una panadería, el otro tenía que vender su casa para... O sea, no eran gente que se había enriquecido, ¿no? Porque además vivían bajo
bajo la impronta de Castilla, ¿no? Entonces, ni siquiera por ese lado es que hubiesen tejido unas redes de contactos que les hubiesen permitido, ¿sabes?, salvarla, ¿no? No tenían nada. Tenían sus soldados. Y como sus soldados fueron rápidamente comprados para que desertasen, al toque de la revolución se quedó sin piso. Y no tenían nada, no tenían contactos, tenían todo lo que tú has mencionado, carisma, no sé qué. No tenían contactos, no tenían nada. Estaban condenados a fracasar. Sin embargo, estoy también súper seguro que si hubiesen sido blancos o limeños o ricos, muy probablemente no hubiesen acabado como acabaron. Probablemente. Con el previo que hemos hablando de los Gutiérrez, fueron una persona así, pues, con toda pero cuando reclama la guerra con Chile, y cito, en la guerra con Chile, ¿cuánta falta nos hicieron los hermanos Gutiérrez? Sí. ¿No? Y eso que nos enseñaron mucho con ellos. ¿Cómo entender esa frase? O sea, primero sí, son unos salvajes, pero mira, con estos hubiéramos ganado la guerra, ¿no? Sí, ese es un lugar común. En verdad no se sabe bien quién dijo eso. Se cree que González Prada, pero también que Basadre, y yo he leído bien las obras de ambos y no lo encuentro tan claramente en un sitio. Más bien hay un especulo del origen, ¿no? Sí. En un periódico comunista de principios, un quincenario creo que comunista de principios del 20, que mencionan eso mismo un poco más, con más palabras, digamos, ¿no? Pero sí, es como una butad eso de cuánta falta nos hicieron en la guerra con Chile de los hermanos Gutiérrez, ¿no? Y tiene sentido en tanto que eran bravos, ¿no? Militares bravísimos, ¿no? O sea, para la guerra, en todas las revoluciones en las que participaron, siempre fueron unos estupendos soldados, fueron bravos, tenían dominio sobre dominio en el mejor sentido, quiero decir, ¿no? Como influencia en sus tropas, eran inspiradores, eran recios, no eran como soberbios, digamos, sino que estaban con la tropa, se emborrachaban con la tropa, ¿no? Viajaban a pie, a caballo, lo que fuese, a donde los llamaran iban. O sea, si tenían que ir a Huancayo, al norte, Arequipa, ellos han peleado contra los arequipeños. O sea, Tomás Gutiérrez participó en la revolución de Arequipa, tomaron la plaza de Arequipa, o sea, su plaza, y no le importó porque era más fiel a la oficialidad incluso que a su tierra, ¿no? O sea, eran gente fiel. Eso es una cosa interesante, eran gente fiel. Y honesta, ¿no? Eran gente fiel, fiel y honesta, y eran buenos soldados. Entonces, y eran 4, además que dirigían batallones. Entonces, si 7 años más tarde o 6 años más tarde al estallar la guerra con Chile, ellos hubiesen ya probablemente sido generales los 4, pues claro, hubiesen sido pues unas piezas valiosísimas, ¿no? en la guerra, ¿no? Aparte eran contemporáneos de los que luego fueron héroes, ¿no? Sí, yo sí pienso que, bueno, es una ucronía, ¿no? Claro. Por supuesto, que hubiese pasado, sí, ¿no? En un multiuniverso. Sí. Ahora, hay un detalle que es, me voy a spoiler a mí mismo y hay un detalle que es interesantísimo, que es que en el combate de Angamos participa Alcides Gutiérrez, que es el hijo de Silvestre, ¿no? Y es curioso porque está incluso en el combate de Angamos, herido y todo, participa en el combate de Angamos, luego se toma prisionero. Y es interesante que Alcides Gutiérrez pelea al lado de Miguel Grau, que fue quien combatió a su padre. Sí, estoy seguro que los Gutiérrez... Mira, y Alcides Gutiérrez fue herido en el combate de Iquique, o sea, casi muere en el combate de Iquique, y él exigió volver rápidamente al Huáscar y peleó en Angamos, en un joven valiente y arrojado como su padre probablemente, ¿no? Entonces sí, claro, imagínate cómo hubiesen combatido los Gutiérrez. Yo sí creo que se hubiesen entregado. Por ejemplo, participaron en el combate del 2 de mayo, estaban en ese momento en esas idas y venidas en que los bajaban de escalafón, ¿no? Les habían quitado los galones. Tomás era un soldado cualquiera, o sea, había pasado de coronel a ser un soldado cualquiera, y se entregaron como locos en el combate de Angamos, ¿no? Porque era lo que les tocaba. Eran unas máquinas guerreras en realidad. Lamentablemente no hay mayor información. La historia lo cuentan siempre los que vencen. Sí. Entonces, y vas a dejar siempre mal
al que no estaba, al que no te caía bien, al que no estaba contigo. Entonces, de por sí que ya no hay dónde encontrar mayor información, o por lo menos hasta ahora no apareció nada dentro de tus 5 años que pudiera ver quiénes eran antes ellos, bueno, Tomás antes de los 38 años, ¿no? Porque para un poco, tal vez sacar esa imagen de solamente era un hombre cruel y medio salvaje, porque esa humanidad o al menos que he visto que es intentado sacar, ¿no? ¿Quién era estos 4 señores? Aparte de, dos. Claro. Pero como no invento nada, no puedo, me encantaría poder inventar y hacerles una vida, pero no me baso solamente en lo que hay, ¿no? Entonces, ojalá que aparezca más información. Ni siquiera hay una foto de Marcelino. O sea, porque se confunde Marcelino con Marcelino, claro, entonces... Sí, y es más, y de Silvestre solamente hay la interpretación, actualmente la interpretación que se hizo en Francia, en la Revolución de Lima de Varela, ¿no? Entonces, cuando tú ves las imágenes, por ejemplo, la imagen que ha trascendido Tomás Gutiérrez, que es también de ese libro, y ves las fotos de Gutiérrez en la vida real, es completamente distinto. O sea, hasta esa interpretación de los hechos es confusa, ¿no? O lo mismo pasa con Casós. Cuando ves a Casós en la Revolución de Lima, recordemos que la Comuna de París había sido el año anterior, entonces tenían toda esta idealización de héroes románticos, ¿no? O de antihéroes, o de villanos románticos en este caso, ¿no? Entonces cuando ves a Casós en la Revolución de Lima lo ves como un mulato guapísimo, pues, ¿no? Y cuando lo ves en la vida real era un flaco, pues, ¿no? O sea, es mirriado, ¿no? Lo mismo pasa con Tomás Gutiérrez, ¿no? Tomás Gutiérrez lo ponen así con unos bigotes imperiales, y el hombre en verdad no era muy agraciado, pues, ¿no? O sea, ahí como está. Hay mucho misterio alrededor, y yo pensaba que ojalá cuando saliese el libro apareciesen voces, gente que diga, no, yo sé esto, por si acá, ¿no? Y se enriqueciera, pues porque, por suerte, yo he partido diciendo que no sé. O sea, yo no las traigo conmigo, sino que pongo en el papel, oye, yo no sé, acá me puedo estar equivocando, ¿no? Yo creo que tal cosa, solamente he conseguido esto. Entonces, buenísimo sería que la gente que venga de pronto un historiador, no sé, arequipeño, y diga, oye, yo tengo este dato de Tomás cuando era chico, monstruo. Qué bonito sería enriquecer eso, ¿no? O sea, no creo ni quiero tener como ninguna certeza. Como te decía al principio, la idea es plantear las preguntas. No vamos a comentar, no quiero comentar nada porque sé que es como que algo muy álgido. El epílogo de esta historia con la otra, contraparte, porque al final la historia la cuenta quien la quiere oír. Hay una versión familiar que se encuentra en el epílogo, y que si quieren saberla, porque es bien interesante, el final sobre todo, tienen que ir al libro, que te dejó con más certeza, o sea, con más seguridad de lo que habías escrito. O sea, me dejó con la idea de que es una historia triste, y que los Gutiérrez son, como creo que está citado en la contra, que es un fragmento, son los villanos de esta historia y también sus principales víctimas, ¿no? O sea, es una situación bien curiosa. Los villanos y las víctimas en este caso son las mismas personas, ¿no? Sí. Y de alguna manera siento, cuando ese epílogo, el epílogo consta de varias partes, ¿no? Es un poco lo que ocurrió muy apretadamente después, ¿no? Con Prado, con Pardo, con Herencia Ceballos, con Casós. Entonces, un poco que iba a acabar la historia ahí cuando ocurrió lo que tú dices, que era seguirle la pista a los Gutiérrez hoy, ¿no? Y de alguna manera siento que se preserva la situación vital de los Gutiérrez de hace 150 años con la actual, ¿no? Y eso es una muestra también de que las cosas no han cambiado tanto, ¿no? Y que hay una necesidad de justicia en general. Mira, por eso es que también me parece que se ha creado en algunos casos hay una especie de mitificación de que los Gutiérrez llevaron a cabo un gobierno revolucionario, ¿no? Un gobierno revolucionario en el sentido político, quiero decir, ¿no? O sea, como que fueran unos antecedentes de Velasco, más o menos, ¿no? Y la verdad es que me encantaría que hubiese sido así, pero no. Me parece que no tuvieron tiempo, no dieron tiempo, ni tampoco quizá intención. O sea, en esos pocos días que duró la revolución, y por lo que se sabe de antes, nunca hubo un postulado que dijese, ok, esto suena socialista, ¿no? Esto, vamos a quitarle a los ricos para entregar a los pobres. No hay. Lo único que hay es,
rechazo hacia esa, ellos le llaman, hacia esa clase corrupta, digamos, que vendría a ser como una derecha, no bruta, porque no, pero sí salvaje, un capitalismo salvaje que iba a tomar el poder, ¿no? Pero me parece que no tenían una formación política ni un discurso político como si lo tenía Casós. O sea, Casós sí había sido convencionalista, era un anticlerical, como ya dije, pero por otro lado tenía otras, o sea, no era solamente de izquierda, ¿no? Creo que hoy sería un caviar de este caso. Los Gutiérrez me parece que no tuvieron tiempo ni intención de hacer realmente una revolución, ¿no? Entonces, lo que ocurre con el Pilo es que me parece que se preservan las tradiciones, ¿no? El país, como tú mismo has dicho hace un rato, es en el fondo el mismo, ¿no? Sí. Escribir ese libro te ha dado otra perspectiva como periodista, como escritor, como para escribir más sobre hechos históricos que los tenemos así abandonados. Sí, ¿Se viene en algún proyecto de esa temática? Sí, un poquito, sí. A ver, porque... Gracias, hermanos Gutiérrez. Gracias, hermanos Gutiérrez. No sabes el cariño que les tengo. Tengo stickers los paso por WhatsApp de los hermanos Gutiérrez. Sí, porque pasa varias cosas. A ver, justo esta mañana pensaba en eso. Siempre me ha fascinado el asunto de la violencia. No porque esté a favor de la violencia, sino que los mecanismos de la violencia me parecen interesantes. O sea, ¿por qué optar por la violencia? Es una cosa casi filosófica, ¿no? Y sociológica. Y la contribución o la participación de la violencia en los procesos históricos, ¿no? Luego, otra cosa que me fascina, que me obsesiona, es la captura en este caso de la historia, pero la captura de cualquier evento, de cualquier situación antes que se disuelva. ¿De acuerdo? O sea, el poder retener, ¿ya? Entonces la retención o la recuperación de una persona, de un suceso, de un pueblo, de una canción, lo que sea, antes de que se disuelva y se pierda para siempre, eso también es porque es un imposible, además, ¿no? Eso es peleando contra una sombra, digamos, ¿no? La conquista del inútil, o sea, vamos a recoger eso. Eso también me obsesiona. Y lo otro es la curiosidad, que te decía al principio, que es mi principal motor cuando escribo, ¿no? Y la manera en que todos esos tres factores me interpelan a mí. Por último, también me interesa ya más superficialmente la historia del Perú, por supuesto, del siglo XIX, como anticipo del XXI, y cómo todo eso ha forjado, como bien has dicho, el país que somos ahora, ¿no? Entonces, hay algunos episodios más que probablemente, o sea, que de hecho estoy trabajando un poquito, pero que no te voy a contar, pero que tienen un poquito que ver con ello, ¿no? No son necesariamente vinculados con la historia de los Gutiérrez. Eso ya es un capítulo que se cerró para mí, ¿no? Pero hay varios personajes que sí dan para mucho. Dan para mucho. Sí, claro. Casós, por ejemplo, da para obtener. Pero no voy a ser yo quien lo escriba. Sí. Bueno, igual se puede solicitar, ¿no? Se puede hacer un libro de... Claro, por encargo, para xilófono, ¿no? ¿Qué te gustaría dejarle al lector que lea una historia breve, extraña y brutal? No lo he pensado. Me imagino que... Melquía decía la editorial, ¿no? También tenemos una... Ya, por encargo, ya. Es una buena pregunta que no sé si puedo responder. A ver, lo de siempre, ¿no? Acercarse a los hechos sin prejuicios, o tratar de tener una mente abierta y para no comprarte solamente el relato oficial, conocer un poco más el pasado para comprender el presente, como acabas de decir. Cuestionar el poder también, ¿no? Porque sentir un poco de... O sea, el libro me parece que... A mí me parece que puede sorprenderte y por cosas que no sabías. Hay muchas cosas que yo mismo por supuesto que yo no sabía, datos curiosos incluso. Puede indignarte, pero que también te conmueva. Eso me parece, ¿no? Que te sorprenda, que te conmueva, que te indigne. O sea, te indigne, te soliviante, digamos, pero que también te conmueva, ¿no? Y que quizá puedas entender, como también decías tú, que la historia no es una sola, ¿no? La historia
son diferentes versiones, son diferentes relatos, y la mayoría, en realidad, la gran mayoría están relegados, ¿no? Tenemos solamente una versión commodity de la historia, y en verdad son muchas patrias, son muchas repúblicas, ¿no? Muchas veces relegadas o no escuchadas, y estaría bueno eso, o sea, escucharnos más, comprendernos más, ser más tolerantes con los otros, porque eso es la democracia y es la única manera de generar república, ¿no? Que es lo que tanta falta hace. Dante, sobre todo muchísimas gracias por tomarte tu tiempo y venir hasta acá. No, ¿puedes por favor presentar el libro a la cámara de ahí? Cámara, te presento el libro. Libro, cámara. Bueno, eso nunca lo he hecho. Esto es una historia breve, extraña y brutal, que es según Victoria, es una novela que ha salido por Alfaguara hace poco. Mi nombre es Dante Trujillo y espero que la compren, la disfruten, la cuestionen, la sufran y ya me cuentan qué les parece. Y le pidan el libro de Casos, por favor. Sí. Necesitamos hacer varias voces para que se anime a escribir. Gracias, Dante, por estar aquí. Si llegaron hasta acá, por favor, esperamos que se suscriban y el libro lo encuentran en todas las librerías Crisol a nivel nacional. Gracias. Gracias a ustedes.